con la ONU. El programa donde te enteras de las acciones por el desarrollo humano en TGW 107.3. Buenas noches, audiencia de Hoy con la ONU. Gracias por acompañarnos un jueves más y compartir con nosotras la próxima media hora de este 1 de septiembre. En apenas 10 días, la ciudadanía guatemalteca tendrá una cita en las urnas. En el programa de Hoy con la ONU, en el que me acompaña la colega Conier Reynoso, comunicadora de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, vamos a mirar hacia esa fecha, hacia el 11 de septiembre, con el filtro de la conciencia crítica y la responsabilidad ciudadana. Las elecciones del 11 de septiembre determinarán quién gobernará o estará más cerca de la presidencia de la República de Guatemala. Y para las organizaciones de la diversidad sexual y trans, elegir a candidatos y candidatas no homofóbicos es fundamental para garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Por eso, esta tarde está en Hoy con la ONU Carlos Romero, representante de la Red Nacional de la Diversidad Sexual, para hablarnos del papel de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en este proceso electoral y de sus expectativas. Y claro, hoy, amigos y amigas que nos escuchan, tenemos información no solo del tema de la diversidad sexual y las elecciones, también algunos temas de las agencias y organismos del Sistema de Naciones Unidas. En unos minutos antes de la intervención con Carlos Romero, vamos a recordarle a la audiencia que estamos transmitiendo este programa por TGW en 107.3 FM y por internet en el sitio www.radiotgw.gov.gt. Quienes de manera habitual nos escuchan desde su coche, su casa o desde la oficina, seguro que ya sabrán que Hoy con la ONU es un programa del Sistema de las Naciones Unidas diseñado para compartir con ustedes los avances en el país hacia el desarrollo, especialmente en el marco de la Cumbre del Milenio del año 2000. En esa ocasión, 189 países, incluyendo Guatemala, adquirieron compromisos para construir un mundo diferente. Estos compromisos buscan que cada guatemalteca y cada guatemalteca tengan mejores niveles de vida. Que yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Como comentaba Conier, antes de pasar de lleno al diálogo con nuestro invitado de hoy, vamos a resumir algunas de las informaciones más destacadas de la última semana en el marco de la acción de las Naciones Unidas en Guatemala. Representantes del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria visitaron Guatemala. En los 4 días de visita, el Fondo Mundial pudo conocer el avance de las subvenciones otorgadas al país para responder ante las 3 problemáticas de salud. Para ello se reunió con el mecanismo coordinador de país, que coordinó encuentros con la sociedad civil, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y agencias y organismos de cooperación bilaterales e internacionales. Asume nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. La doctora Guadalupe Verdejo Pivet asumió el viernes 26 de agosto el cargo de representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en Guatemala, en sustitución del doctor Pierpaolo Valadelli, quien fue nombrado representante de OPS-OMS en Argentina. Durante el acto de transferencia del cargo, la doctora Verdejo manifestó su compromiso para trabajar a favor de la salud pública y de los desafíos que tiene Guatemala, un país prioritario para la región y a nivel global para lograr el acceso universal a la salud, especialmente para la población indígena y rural. Se celebra el Congreso Nacional de Derechos Humanos. El pasado 25 y 26 de agosto se celebró el Congreso Nacional de Derechos Humanos, que entre los numerosos temas abordados habló del VIH, la diversidad sexual, la identidad de género, las mujeres y los derechos humanos.
Si no protegemos los derechos humanos, las personas serán más vulnerables ante el VIH, señaló José Enrique Zelaya, coordinador de ONU-SIDA para Guatemala y México. Con esta última noticia vamos a enlazar la participación de Carlos Romero, que está aquí con nosotros, y vamos a empezar esta entrevista. Él también acudió a ese congreso en el que hizo una clara y muy buena exposición sobre la diversidad, ¿no? Pero sobre todo sobre las diferentes realidades que viven las personas de la diversidad sexual. Quizá podríamos comenzar por ahí, por explicar a la audiencia la variedad de realidades, ¿no? que se acogen bajo la diversidad sexual, ¿no? Que cuando decimos poblaciones LGBT, ¿qué queremos decir? Bien, cuando hablamos, buenas noches a ustedes dos, a Conie y a Olga, y buenas noches también a la audiencia. Cuando hablamos de comunidades LGBTI, estamos hablando de comunidades de lesbianas, de gays, de bisexuales, de trans e intersex. Y cuando hablamos de diversidad sexual nos estamos refiriendo completamente a lo mismo. Diversidad sexual es un término político, digamos, para referirnos a todas las comunidades que no son heterosexuales, a todos los que no expresamos orientaciones no tradicionales, por decirlo de alguna forma, aunque todas son normales y buenas. Uh-huh. Y en este contexto en el que estamos pre-campaña, que tantos meses ha durado, ¿cómo valoran desde la diversidad sexual, desde las comunidades de la diversidad y trans, el transcurso de todo este periodo? Bueno, lo abordamos, creo que como cualquier ciudadano, un poco impactados, desencantados por lo atípico del proceso, que debería ser una fiesta ciudadana, pero en verdad está siendo un proceso bastante matizado por muchos elementos grises, digamos, o oscuros incluso. Por ejemplo, todo lo que se habla sobre los montos de las campañas, de dónde provienen, pero la violencia además, pero particularmente nos sorprende la falta de propuestas serias por parte de los candidatos. Pareciera que solo hay cuestiones superficiales y ninguno ahonda en el cómo va a hacer las cosas, de dónde sacará los recursos para tal cosa. Ahí lo vemos como cualquier ciudadano, y lo que se refiere a nosotros lo vemos indignados por la falta de nivel en las propuestas, la miopía para el enfoque que tienen la mayoría de candidatos. Lo vimos cuando fue el foro de la conferencia episcopal, sin esa madurez para entender que la ciudadanía no tiene nada que ver con las iglesias, y que no se puede hacer un análisis de la ciudadanía y los derechos desde la iglesia y desde las religiones. Desde ese punto de vista, Carlos, ¿cómo en algún momento hubo por lo menos un candidato que reflejara los intereses o que fuera un poco más cercano a los intereses de la población, de la diversidad sexual, de personas gays, de lesbianas? En ese foro creo que ninguno. Todos se plegaron a la línea que llevaba ya el foro, y luego de eso algunos dicen algunas cosas muy ambiguas sobre nosotros, pero ninguno tiene un planteamiento estructurado sobre el respeto o un enfoque de derechos hacia nosotros. Entonces creemos que no hay ninguno que nos incluya dentro de sus planes, ninguno que nos considere un caudal electoral importante, y ninguno que nos considere también ciudadanos como cualquiera. ¿Y cómo ha sido desde sus organizaciones? Porque sé que hay también mucha organización dentro de la población de la diversidad sexual. ¿Cómo ha sido trasladar estas ideas o esas prioridades a los partidos políticos? ¿Ha habido algún acercamiento de ustedes hacia ellos? Sí, ha habido, pero no hacia el partido. Digamos que un directorio de un partido nos reciba y que quiera discutir con nosotros. Sí nos hemos sentado a discutir con algunos candidatos de varios partidos en diferentes niveles, con algunos más que otros. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos con Roberto Alejos y algunos candidatos a diputados de la UNE, y pudimos plantear las visiones que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Ellos también hicieron un par de planteamientos y algunos aportes que veremos en estos meses subsiguientes si se concretan, y cuál es el nivel de seriedad de ellos, ¿no?
¿Hay algunas iniciativas en el Congreso? Actualmente estamos impulsando una reforma al Código Penal, específicamente al artículo 202, que habla sobre discriminación, pero que es bastante restringido aquí el tema de la discriminación. Mucha gente lo reduce a discriminación étnica, discriminación de género, discriminación por pobreza, pero creo que no es serio decir que tenemos una ley contra la discriminación si no es amplia y si no incluye cualquier expresión de la misma. Entonces, estamos intentando que se deje claro dentro del artículo 202 bis que discriminar a una persona por su orientación sexual y por su identidad de género también es un delito. Sin duda es un gran paso si pudiera lograrse. ¿Cuáles son en las poblaciones de la diversidad las prioridades que aún hoy no se siguen garantizando, cumpliendo? ¿Qué prioridades son? Bueno, para nosotros la igualdad en ley como todo ciudadano. Lamentablemente a nosotros, por nuestras orientaciones sexuales o identidades de género, se nos vedan muchos espacios, muchas oportunidades, y esa es nuestra gran prioridad, la igualdad. Creemos que una sociedad no puede presumir de incluyente, de madura o de apegada a una cultura de paz, como generalmente se dice aquí en el discurso, si algunos integrantes de esta sociedad no son tomados en cuenta, si no son considerados, si no son respetados como todo el mundo. Entonces, esa es nuestra máxima aspiración, la equidad. Mencionabas hace unos minutos un evento que tuvo lugar hace unos meses, la Conferencia Episcopal de Guatemala, y donde los partidos hablaron de manera muy clara y hicieron ver su postura, ¿no?, hacia temas como la diversidad sexual, el aborto, el divorcio, ¿no?, y otros aspectos que podríamos decir no nos permiten augurar un futuro de muchos cambios y transformaciones. ¿Cómo puede trabajar, ¿no?, cómo trabajar hacia la inclusión y la garantía de los derechos humanos con partidos políticos que han mostrado esas actitudes homofóbicas de alguna manera? Bueno, creemos que la razón está de nuestra parte, aunque suene un poco arrogante, pero uno de los principios del Estado de Guatemala es la laicidad, es decir, no puede haber una interpretación religiosa del Estado, y es desde ahí desde donde cuestionaremos. Ellos tienen todo su derecho como personas a estructurar juicios, a emitir opiniones incluso, pero como funcionarios tienen una obligación y tienen una línea por la cual deben guiarse. Entonces es desde ahí desde donde apelaremos, desde los derechos, desde todo el marco jurídico que nos respalda, y esperamos que no sea una cuestión de roce o de confrontación, sino todo lo contrario, que podamos construir diálogo juntos, las comunidades y los funcionarios, y poder hacer en verdad de Guatemala un lugar mejor para todos y todas. Como digo, no puede haber una sociedad que crezca y madure si algunos de sus integrantes no son respetados en su totalidad. Sin embargo, Carlos, aquí hablamos de esas prioridades, de trasladarlas a los partidos, ¿verdad?, desde las organizaciones, pero también cómo transmitir esas prioridades a la sociedad, cómo transmitirles la necesidad de implicarse y apoyar sus demandas, porque probablemente acá estamos hablando solo de las organizaciones que están organizadas, pero ¿cuántas personas más por el mismo estigma, por el mismo miedo, no son libres, por decirlo así? Y entonces, ¿y cómo hacer que la sociedad también acepte sobre todo el respeto hacia las demás personas, que es lo principal acá para vivir en una cultura de paz, en una sociedad de paz? ¿Qué mensajes tú puedes compartir con la población y de una manera motivarlos a incluirse en esas demandas? Yo creo que estas demandas nuestras no nos competen solo a nosotros, a los gays, a las lesbianas, a los afectados. Creo que debe ser una demanda de país, porque como dije, no podemos seguir trabajando en Guatemala tan segmentados, que eso ya es casi parte de la cultura, pero es una cuestión que deberíamos cambiar. Lo que afecta a mi prójimo, lo que afecta a mi vecino, lo que afecta a mi hermano, está concatenado con todas las cuestiones de la sociedad. Respetarnos a nosotros está vinculado a otras expresiones de respeto, y como digo, mientras no haya una visión profunda de lo que es el respeto, no vamos a crecer mucho. Nosotros apelamos a eso, decimos siempre que estamos también para construir, que estamos para aportar, que podemos y le decimos a la gente también que somos más cotidianos de lo que la gente quiere, de lo que la gente piensa. Somos completamente
iguales a nuestro vecino, trabajamos, tenemos nuestras parejas, familias, tenemos dificultades, pagamos renta, se nos acaba el dinero al final del mes, somos completamente iguales. Entonces es eso, que empezar a buscar las coincidencias, las cosas que nos unen. Como digo, al final las expresiones de nuestra sexualidad es una parte mínima de nuestra integridad, y hay muchas cosas más en las que podemos coincidir y aportar. Y en esa línea de personas cotidianas, ¿con qué estereotipos tendríamos que acabar que todavía estigmatizan y limitan, ¿no? A las poblaciones de la diversidad? Bueno, hay muchos estereotipos sobre cómo la gente nos ve. Tal vez el principal es que, bueno, mucha gente asocia a las personas homosexuales, a los hombres homosexuales específicamente, con prendas femeninas y con este tipo de apariencia, y eso no necesariamente es cierto. Hay muchas, dentro de la diversidad sexual hay personas trans, por ejemplo, que sí usan prendas femeninas, pero es una parte de la diversidad sexual. No todos nos sentimos atraídos ni nos expresamos de la misma forma. Otro de los prejuicios es que no a todos nos interesa el matrimonio. Mucha gente parece creer que nuestra prioridad es querernos casar y acceder al matrimonio, cuando probablemente algunos de nosotros sí, muy pocos creo yo, y que es un derecho también, deberían tenerlo, pero a la mayoría no nos interesa. El tema de las adopciones tampoco creo que a la mayoría de nosotros no nos interesa. Tenemos otras prioridades de supervivencia, de seguridad, acceso a la salud, acceso a la oportunidad, trabajo, educación, y esas cosas creo yo que son anzuelos que los grupos conservadores tiran para que las personas se dejen llevar con cuestiones que les tocan. Pero ya les digo, creo que son puros prejuicios. A la mayoría de nosotros no nos interesan esas cosas, o no nos identificamos con las expresiones que la gente nos asocia. Carlos, tal vez insistir, porque para algunas personas no está como claro, tal vez algunas personas tienen la idea de qué es la homofobia, pero tal vez podríamos explicar con más detalle a la audiencia qué significa la homofobia y por qué está motivada, qué necesitamos para reducirla y vivir en una sociedad integradora. Bueno, a futuro, por supuesto, desaparecerla, ¿no? Y vivir en una sociedad integradora y respetuosa con los derechos de todas las personas. Bien, la homofobia o lesbofobia, bifobia y transfobia. A ver, homofobia es rechazo hacia los homosexuales, la bifobia hacia los bisexuales, la transfobia hacia las personas transgénero y la lesbofobia hacia las lesbianas. En resumen, es el rechazo que tenemos hacia esas poblaciones, es decir, todos esos sentimientos, temores y hasta miedo que nos producen la gente, que producimos en alguna gente. Alguna gente, por ejemplo, y también es un prejuicio, cree que los hombres homosexuales vemos un hombre y vamos encima de él, por ejemplo, aquí que somos unos depredadores sexuales, pero tampoco es cierto. No tenemos criterio como todo mundo, y habrá gente que nos gusta y otra que definitivamente no. Bueno, las causas de la homofobia pueden ser muchas, generalmente la ignorancia, muchos temores que tienen que ver también con la personalidad, y habría mucha tela que cortar ahí, pero es eso, básicamente, el desconocimiento y el miedo que puede producir el no saber, el no conocer qué hay más allá. Y como digo, la gente también nos percibe como que nos asocia con muchas cuestiones malas, por llamarlo de alguna forma, y que no es cierto, claro. Entonces eso es lo que produce la homofobia. La vamos a erradicar cuando cedamos un poco ante ese miedo y nos acerquemos a una persona de la diversidad sexual, y seguramente se darán cuenta que somos totalmente, muy, muy similares, que tenemos muchos puntos de coincidencia, que no somos la mayoría nada que ver con los estereotipos que manejan, y como les digo, que somos igual de cotidianos como cualquiera. Pero a ver, algunas anécdotas o por lo menos de forma general contarnos en qué áreas, en qué espacios se nota más la homofobia, la discriminación. O sea, probablemente vamos a ver a una persona profesional que creemos que no va a ser así. ¿Se han dado momentos en que han notado mucho más esa homofobia? Sí, bueno, lo malo de la homofobia es que está instalada en todos los niveles. Desde el hogar, desde donde a los chicos, por ejemplo, cuando se nota que son de la gays, por ejemplo, les acosan en su casa, les quieren someter a terapia psicológica, por ejemplo, a iglesias, y en algunos casos les expulsan de sus casas y les desarraigan de sus círculos familiares. Eso es homofobia. También se ve en la escuela, cuando podemos ser objeto de burla por nuestros compañeros, de acoso por los maestros.
en el aspecto laboral también, cuando nuestros compañeros nos asedian, se burlan de nosotros, los jefes, por llamarlo de alguna forma, también nos intimidan o nos acosan. Y también puede haber homofobia institucionalizada, por ejemplo, en un hospital cuando se niegan a atendernos o nos atienden de una manera no adecuada precisamente por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género. Lamentablemente, les digo, está en todas partes instalada. Y en este aspecto, quizá, no sé si valoran la educación en salud sexual y reproductiva como una de las vías para cubrir esa carencia de información. ¿Qué papel le confieren a la educación sexual? Nosotros hacemos los esfuerzos que podemos por sensibilizar a la gente. Precisamente anoche un par de compañeros iban por la Sexta Avenida y 4 policías municipales empezaron a burlarse de ellos. Y cuando ellos regresaron a confrontarlos y decirles qué les pasaba, entonces llegaron los supervisores y se fueron. Afortunadamente, bueno, y parte de lo que nosotros estamos haciendo también como un ejercicio ciudadano, llamamos a la Procuraduría a la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar la agresión. Llegaron un par de oficiales y tomaron nota del suceso. Sin embargo, los supervisores de estos 4 policías se negaron a dar los nombres de ellos a la gente de la Procuraduría, a nosotros menos. Y uno de ellos incluso se resistió a identificarse cuando sabemos que los funcionarios públicos deberían hacerlo de cajón. Entonces, creemos que sí es importante la educación, pero también creemos que tal vez sea más importante que la gente de la diversidad sexual pongamos límites, y que no digo que sea fácil, pero tenemos que poner límite, denunciar, señalar a la gente, porque no es sano y no es correcto el comportamiento que la mayoría de gente tiene hacia nosotros. Entonces, cuando se den ese tipo de cosas hay que denunciarlo, como cuando decimos a las mujeres que denuncien la violencia que se da entre sus hogares, le decimos a los chicos y chicas gays, lesbianas, bisexuales, trans, que si